Martes 10 de marzo del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció nuevas medidas económicas para hacerle frente a la crisis del petróleo a causa del coronavirus, donde se contempla el recorte en el gasto público, así como la eliminación de instituciones del Estado y aportes económicos de funcionarios estatales. En medio de la expectativa generada por la caída del precio del petróleo y el impacto del coronavirus, finalmente el presidente Lenín Moreno anunció mediante cadena nacional las medidas económicas que implementará el país, donde no se contempla la eliminación de los subsidios a los combustibles, recorte presupuestario. Ahora haremos un recorte presupuestario adicional de 1.400 millones de dólares, sí, 1.400 millones de dólares, de los cuales 800 millones serán en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital. De más está decir que la salud no entra en este recorte. Eliminación de instituciones del Estado. Eliminaremos la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. Otra de las opciones que se baraja es el aporte económico de servidores públicos. Los servidores públicos vamos a aportar de manera temporal un pequeño porcentaje de nuestro salario. He tomado esta decisión para no tener que hacer despidos masivos de funcionarios. No quiero afectar a decenas de miles de familias. Moreno también señaló que enviará una propuesta a la Asamblea para que quienes tienen vehículos avaluados en más de $20.000 paguen una contribución. Del 5% sobre el avalúo. Mejorar las condiciones de la deuda. Estamos gestionando créditos por 2.000 millones de dólares, con plazos y tasas en mejores condiciones que con las que ahora podemos acceder en los mercados internacionales. Retenciones en la fuente. Vamos a incrementar en 0,75% las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas, como por ejemplo las del sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. En su intervención, el primer mandatario además indicó que Ecuador ha conseguido al menos $60 millones para enfrentar la crisis del coronavirus, informó Marilyn Jaramillo. Los ministros de Finanzas y Producción brindaron una rueda de prensa para dar más detalles de las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno. En el Palacio Presidencial se encuentra nuestro compañero Javier Rosero para que nos cuente los detalles. Esto se dio hace pocos minutos. Adelante, Javier, muy buenas noches. María Fernanda, buenas noches. Así es, posterior al anuncio del primer mandatario Lenín Moreno respecto de las medidas económicas que regirá el país, esto posterior al shock externo que vive la nación, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, acompañado de la directora de Servicio de Rentas Internas y del ministro de Comercio Exterior, brindaron una rueda de prensa para solventar justamente las dudas que en respecto en materia económica se tenía justamente aquí en la sala de prensa. En ese sentido, por ejemplo, se dijo que la caída del precio del barril de petróleo le significa al país alrededor de $8 millones diarios en pérdidas. Sobre ese tema, Richard Martínez se pronunció y lo vamos a escuchar en este momento. El efecto que nosotros estimamos en este momento, con estimaciones de alguna recuperación del precio, algo de digamos, de niveles de precios que puedan fluctuar en las siguientes semanas, un impacto estructural de cerca de $2.000 millones, ¿no? Como les digo, eso no es un análisis lineal, que uno tome el precio de hoy y lo proyecta hasta fin de año, sino es un análisis que tiene ciertos supuestos, aunque como ya hemos visto, en el caso del precio del petróleo es muy difícil estimar y prever su comportamiento. De otra parte, también se refirió al mejoramiento de las condiciones de deuda externa nacional. En este sentido, dijo que se están generando acuerdos con 2 instituciones financieras internacionales, esto sin mencionar nombres todavía, por alrededor de $2.400 millones. Richard Martínez habló al respecto también. Luego un par de temas adicionales que tienen que ver con el financiamiento de el país durante a finales de este mes y el próximo mes recibiremos desembolsos por $2.000 millones netos. Una parte de eso es un desembolso mayor que va a ir para prepagar una línea de financiamiento que tenemos vigente. Eso nos va a garantizar que podemos tener
estabilidad para afrontar este shock con esta llegada de recursos en este corto tiempo, pero sin duda la situación tiene que seguirse evaluando. Otro tema también que anunció el presidente de la República está relacionado con la deuda bilateral. Como ustedes conocen, en el marco de la deuda bilateral, China es nuestro principal financista. Venimos trabajando en este tema desde el mes de enero. Las conversaciones se vieron obstaculizadas durante el último mes y medio por la dinámica propia de lo que está sucediendo en China, pero lo que está buscando el Ecuador es mejores condiciones para potencial financiamiento adicional, tanto en términos de tasa como de plazos y de la disponibilidad que se pueda hacer de esos recursos. Finalmente, sobre el tema de austeridad, se indicó que el gobierno nacional es el primero que contribuye con ello y frente a esta situación, varias empresas públicas y secretarías serían eliminadas. Con esto, compañeros, regresamos a estudios. Que tengan una buena noche. Buena noche para ti también, Javier. Gracias por traernos esa información de última hora desde el Palacio de Gobierno. Y el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, se mostró optimista con las medidas anunciadas por el gobierno. Además, respaldó el aporte salarial que realizarán los servidores públicos, alternativa que el régimen plantea para evitar que se queden sin empleo. Luego de los 5 minutos que duró la cadena nacional, donde el presidente Lenín Moreno dio a conocer varias medidas económicas, el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, analizó el tema de la austeridad. Aquí se dijo que se recortará 1.400 millones de dólares del presupuesto estatal. Ojalá que los gastos en bienes de consumo no sean la reducción de financiamiento de importación de derivados importados, que claramente van a caer porque va a importar más barato los productos. Sobre la eliminación de entidades públicas y el recorte de un pequeño porcentaje del sueldo de los trabajadores estatales, Ortiz manifestó: es mejor perder un poquito en el nivel de ingreso a perder el trabajo. Entonces, por lo tanto, eso podría ser de alguna forma entendido y apoyado por parte del servidor público. En este marco se analizó también el proyecto que el Ejecutivo enviará a la Asamblea sobre el pago del 5% que deberán reembolsar quienes tengan vehículo de lujo que pasen los $20.000. Lo que te puede estar diciendo es: te mantengo tu subsidio de combustibles, pero te pido una contribución. Quizás era mejor hacer una reducción en el subsidio de combustibles y no tomar esa contribución extraordinaria. Los créditos internacionales también fue otro tema abordado. La única deuda bilateral importante es China. Entonces quizás la idea puede ser tomar esa plata para los vencimientos que están próximos a vencer de China en el año 20, en el año 21, para esos dos vencimientos patearlos un poco hacia adelante y quitarle la presión de esa amortización a este gobierno y al siguiente. Sobre los 60 millones de dólares destinados para enfrentar el coronavirus en el país, el exfuncionario dijo: ojalá se mencione bien el tamaño de la crisis y ojalá que el Ministerio de Salud tome las medidas adecuadas y que logren ahí sí la participación de la población en tratar de controlar esto y que no pase a mayores. Informó Carlos Julio Gurumendi. Cambiamos de tema. 2 nuevos casos de coronavirus se reportan en el Ecuador, con lo que el número de contagiados se incrementa a 17. Ambos pacientes presentan síntomas leves y están aislados en sus domicilios, uno en la provincia del Guayas y el otro en Los Ríos. Permanecen con vigilancia epidemiológica. A los 15 casos existentes se suman 2 nuevos pacientes que dieron positivo la prueba del COVID-19 en territorio ecuatoriano. El anuncio fue dado a las 16:30 de este martes 10 de marzo, a través de un boletín de prensa del Ministerio de Salud Pública, donde hasta el momento suman 17 casos confirmados. Uno de los pacientes infectados está relacionado con el caso primario, es decir, habría mantenido contacto con la mujer que llegó de España el pasado 14 de febrero, mientras que el segundo tuvo contacto directo con el círculo cercano del ciudadano paraguayo. Ambos contagiados presentan síntomas leves y están aislados domiciliariamente tanto en Guayas como en Los Ríos. El Ministerio del Ramo señaló que cuentan con vigilancia epidemiológica y se hallan bajo control médico por parte de galenos de la cartera de Estado. Asimismo, se conoció que en Sucumbíos surgió un caso sospechoso de COVID-19. El paciente está hospitalizado en la provincia y recibe atenciones. Se les tomó las muestras y fueron enviadas al Instituto Nacional de Investigaciones para el respectivo examen.
En las próximas horas se conocerán los resultados, informó Carlos Julio Gurumendi. Una turista es sospechosa de ser portadora del coronavirus. La paciente estuvo de paseo en la provincia amazónica de Sucumbíos junto al extranjero que dio positivo al COVID-19. Las autoridades locales han decidido suspender los actos de concentración masiva como medida de prevención. Una persona extranjera es considerada como sospechosa de haber contraído el coronavirus en Sucumbíos, donde el pasado 6 de este mes se confirmó que un turista europeo que visitaba la reserva de Cuyabeno dio positivo. Un caso en estudio, y este caso en estudio también se trata de una paciente de nacionalidad extranjera. En las próximas horas se espera se confirme oficialmente la situación de esa persona, además que se han aislado a todas las personas con las que tuvo contacto. Nosotros tenemos un cerco epidemiológico con algunos contactos, sin embargo, no podemos detallar más información al respecto porque se encuentran con el respectivo aislamiento. De su lado, las autoridades como el alcalde de la capital provincial, Nueva Loja, decidieron suspender todos los actos programados con la asistencia masiva de personas. Nosotros, casa adentro, nos hemos reunido y hemos concluido que vamos a suspender los eventos masivos hasta que el Ministerio de Salud Pública nos indique, obviamente, en primer lugar, si es que es pertinente o no es pertinente realizar estos eventos públicos, cuáles son los protocolos que deberíamos nosotros como municipio. Sucumbíos es la primera provincia amazónica donde se registró el primer caso confirmado de haber contraído el COVID-19 y de tener otra persona como caso sospechoso, informó Anabel Belín. Y en el mundo, el presidente chino visitó Wuhan, ciudad donde apareció por primera vez el brote del coronavirus, mientras que autoridades de Nueva York anunciaron el despliegue de la Guardia Nacional para ayudar a combatir el mayor foco de coronavirus. Acompañado de autoridades, el presidente chino Xi Jinping visitó por primera vez la ciudad de Wuhan, lugar apuntado como centro de la epidemia del nuevo coronavirus, enfermedad que ha matado a más de 3.000 personas en China y 1 millar más en el resto del mundo desde hace más de 2 meses. Los médicos tienen puestas prendas protectoras, así que no puedo ver sus rostros, pero en mi corazón son las personas más lindas del mundo. Las comunidades han contribuido de la mejor manera a esta epidemia del coronavirus. En nombre del Comité Central del Partido Comunista, extiendo mi agradecimiento a todos. El presidente, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista, anunció buenas noticias, pues este martes China reportó apenas 19 infecciones nuevas y 17 muertos, comparadas con el mes pasado cuando surgían miles por día. También informó sobre los esfuerzos que ha hecho su gobierno en medio de este brote mundial para prevenir y controlar la epidemia, garantizando el suministro de artículos de primera necesidad para los habitantes. Mientras que autoridades de la Organización Mundial de la Salud dieron a conocer que más del 70% de las personas que fueron infectadas por el nuevo coronavirus en China ya se han curado. De los 80.000 casos reportados en China, más del 70% ya se han curado, es decir, más de 60.000 casos. De ellas, 1.300 personas han sido dadas de alta en las últimas 24 horas. Informó también que el riesgo de que el COVID-19 se convierta en una pandemia es muy real. Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real, pero sería la primera pandemia en la historia que podría controlarse. Así también en el país chino, las operaciones de rescate por el derrumbe de un hotel que acogía casos sospechosos del coronavirus continúan. En las imágenes se puede observar cómo un niño y su madre son rescatados luego de estar 52 horas atrapados por los escombros. Hasta el momento el número de fallecidos asciende a los 20. Por otro lado, en Nueva York, autoridades anunciaron el despliegue de la Guardia Nacional a un suburbio de la ciudad para ayudar a combatir el mayor foco de coronavirus de la que se tiene conocimiento. Mientras que Bolivia confirmó sus 2 primeros casos de coronavirus en todo el territorio. Informó Ismenia Solórzano. Tras un lunes negro donde se desplomó las bolsas de valores y el precio del petróleo debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para evitar la propagación del coronavirus, los índices tuvieron un repunte que dio un respiro a las autoridades máximas de las naciones del mundo.
El desplome en las bolsas de valores y la baja en el precio del petróleo ha puesto a los gobiernos de los países a tambalear en sus economías, hecho que provocó un lunes negro. Las caídas promedio fueron del 9% y máximas del 11.2%. El precio del barril del crudo Brent de referencia en Europa se desplomó en un 26.31% hasta cotizar el barril en $33.36, la mayor caída en una jornada desde la Primera Guerra del Golfo. Entre los países que más se sintió el desplome del crudo en América Latina fue Venezuela, Colombia y Ecuador. Esto se debería a que los ingresos fiscales de estos países dependen directamente del valor de sus exportaciones de petróleo. Por su parte, Brasil y Argentina no habrían sentido tanto el lunes negro en sus arcas fiscales, ya que estos países no dependen directamente de este recurso. Refiriéndonos ya a la caída en las bolsas de valores, esto se debería a las medidas restrictivas tomadas por los gobiernos para evitar la propagación del virus. Tras un fuerte lunes negro, este martes 10 de marzo volvió la calma a los mercados y el precio del petróleo se recuperaron. Esto se debió a un repunte del crudo que subió un 7% en el caso del WTI y un 8% en el caso de Brent en los intercambios en Asia. Otro aspecto que ha ayudado a que vuelva un poco la tranquilidad es la perspectiva de medidas de apoyo económicas de los bancos centrales, informó Patricia Aldaz. En los aeropuertos del país ya rige el formulario de declaración del viajero para pasajeros de vuelos internacionales. Esta es una de las medidas que facilitará contar con datos exactos en el caso de un posible contagio por el COVID-19. Datos personales, número del asiento, datos del vuelo, fecha de ingreso, el país donde inició el viaje, dónde se va a hospedar en Ecuador y si presenta algún síntoma respiratorio. Son las preguntas que constan en el formulario de declaración del viajero, que se entrega de manera obligatoria desde este martes a los pasajeros de vuelos internacionales y conexiones con destino al país. Este formulario se les entrega a bordo del avión, de tal manera que una vez que está llenado, salen del avión y se revisa la información los mismos funcionarios del Ministerio de Salud. Esta es una de las nuevas medidas que adoptó el país para controlar la propagación del coronavirus. Como líneas aéreas es colaborar en absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para justamente evitar riesgos en general. El protocolo es el siguiente: a los viajeros sin síntomas del coronavirus se les recibe su declaración juramentada de ingreso y podrán seguir a migración, mientras que las personas que presentan sospecha alguna serán puestas en aislamiento. Que nos va a dar como resultado tener un mejor control de las personas que han venido de ciertos lugares de otros países. Cada aerolínea es responsable de la entrega de formularios a los pasajeros en coordinación con la Dirección Nacional de Aviación Civil, como también se han intensificado las medidas de limpieza de los aviones, protocolos que están establecidos por organismos internacionales de control. Limpieza exhaustiva. Balas en Calderón fueron capturados varios presuntos sacapintas. Un agente motorizado fue alcanzado por 3 proyectiles y el chaleco antibalas le salvó la vida. Todo empezó cerca del mediodía. Varios sujetos aparentemente robaron bajo la modalidad de sacapintas a una persona que retiró $5,000 de una agencia bancaria ubicada en el centro norte de Quito. En la huida avanzaron para el norte. Agentes de inteligencia les seguían los movimientos, sabían que estaban por Calderón y solicitaron apoyo de unidades motorizadas y se armó el operativo. Es un trabajo en conjunto de la Policía Nacional, del eje investigativo, del eje preventivo. Un vehículo sin placa circulaba por la Giovanni Calles. A la orden de detenerse, el chofer aceleró. El agente motorizado empezó la persecución sin imaginarse la violencia de los delincuentes, quienes no dudaron en usar las armas. Pues a bajarse 2 de los ciudadanos y a quemarropa a realizar disparos. Realizan a mi humanidad 10 disparos. El agente del GON corrió con suerte, las balas se toparon con el chaleco. Dice que está vivo de milagro. A pesar de los impactos, no dejó de seguir a los presuntos delincuentes, que en la huida también dispararon a la motocicleta.
Los sospechosos fueron detenidos cuando el vehículo se chocó contra una pared. En este lugar, la acción de un policía motorizado evitó que fuguen, a pesar que recibió 3 impactos de bala en su chaleco de dotación. Gracias a Dios estoy para contar y le doy gracias a la Virgencita del 15 que siempre me apoya. Personas que circulaban por la calle Los Pinos fueron testigos directos de la balacera. Por algunos segundos se quedaron congelados. Después del susto comentaron que los sacapintas buscaron huir por rutas diferentes. Bajaron, a toda velocidad con el señor policía y justo en esta callecita que hay aquí ya hubo como 3 o 4 detonaciones así. En una casa encontraron evidencias entre cascos, motocicletas, vehículos y parte del dinero robado. El operativo dejó 4 detenidos entre ecuatorianos y colombianos y el decomiso de 5 armas de fuego. Lo que quiere decir que es una banda organizada, un grupo delictivo que venía cometiendo este tipo de actos. Los sospechosos serían parte de una peligrosa organización delictiva dedicada al robo bajo la modalidad de sacapintas. La policía indicó que el trabajo continúa, faltarían más integrantes. En Quito informó Iván Casamen. A la altura del peaje de Oyacoto, un camión que transportaba mercadería, presuntamente de contrabando, fue retenido por agentes de la policía. Los productos tenían que llegar a mercados de Quito, Babahoyo y Guayaquil. Agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía Judicial esperaban el arribo de este camión hasta el peaje de Oyacoto. Sabían que salió de la zona del Juncal repleto de mercadería variada, que no tenía documentos de respaldo. Las investigaciones revelaron que los productos habrían ingresado supuestamente de Colombia sin pagar impuestos, es decir, de forma ilegal. Puso al descubierto una red que se encontraba intentando ingresar mercadería, esta procedente de Colombia, en carácter de contrabando. Saben que los contrabandistas hacen un trabajo de hormiga, que pasan los productos durante varios días por pasos clandestinos o en vehículos hasta Tulcán, donde contarían con centros de acopio temporales para luego seguir por vía terrestre hasta la zona de Juncal, provincia de Imbabura, donde tendrían grandes bodegas de almacenamiento. El comercio es bastante atractivo, pues ellos ingresan al país y ganan casi el 100%. Es decir, que la estructura el día de hoy iba a ganar cerca de $100.000. Entre los productos incautados, pasta dental de diferentes marcas, caramelos, chicles, zapatos, prendas de vestir y miles de unidades de cigarrillos procedentes de varios países. Hay cerca de 250.000 unidades de cigarrillo y el día de hoy hemos encontrado ya productos que son venezolanos, colombianos, bolivianos, hindús. Hemos encontrado también producto que viene de la China. Presumen que ahora los contrabandistas abastecen el mercado bajo pedido. Lo incautado está valorado en aproximadamente $100.000. El camión tenía que pasar por Quito dejando parte de los artículos y seguir a Babahoyo y terminar la entrega en la ciudad de Guayaquil. No tenían ningún tema de registro sanitario, ni tampoco tenían las facturas que justifiquen su procedencia. Lo que también preocupa a las autoridades policiales, que no cuentan con registro sanitario, lo que significa poner en riesgo la salud de los consumidores. En Quito informó Iván Casamen. 11 personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito entre un bus de transporte público y una wincha, registrado en el sector El Recreo, al sur de Quito. Autoridades investigan las causas del siniestro. El bus de transporte público del corredor suroriental se dirigía a la estación El Recreo, mientras que una wincha salía del estacionamiento cuando se produjo el accidente. La unidad terminó impactándose contra un poste de alumbrado público. Aquí las primeras versiones del siniestro. Lo que aparentemente es la plataforma, al momento de ingresar en reversa no se percata del transporte público lo que venía. Indudablemente eso hace que pierda pista y tengamos un estrellamiento contra el poste. El accidente se registró a las 7 de la mañana en la calle Moraspungo, sector El Recreo al sur de la ciudad. En total, 11 personas resultaron heridas, que fueron atendidas en el sitio por personal del Cuerpo de Bomberos. 8 son ambulatorias y 3 que están siendo tratadas en este lugar. Ninguna ha sido transportada ya que sus lesiones no demandan esta situación. La unidad de transporte cubre la ruta Chillogallo-El Recreo. Adriana Carrasco es la ayudante del conductor. Relató los momentos de angustia que vivieron para poder salir del bus. Y la gente comenzó a gritar queriendo que le abran la puerta de atrás, el carro se bloquea. Como no podíamos abrir, comenzamos a empujar la puerta que está afectada y para que pudieran salir la gente. Al sitio llegaron miembros del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAT, para levantar indicios y determinar las causas del accidente. Los 2 conductores serán parte de las investigaciones.
Un conductor fue trasladado hasta una casa asistencial, el otro está siendo valorado. Los dos se encuentran bajo custodia de los señores agentes civiles de tránsito. ¿Se va a realizar algún tipo de prueba de alcoholemia? Sí, ya se realizaron a los dos conductores, las dos resultaron negativas. Por casi 2 horas se restringió el tránsito vehicular. Fue suspendida la vía del sistema trolebús y un carril en sentido sur-norte de la calle Moraspungo, mientras se realizaban las labores para poder retirar los vehículos que fueron llevados a los patios de retención. Informó Priscila Cadena. Varios sectores de Daule están bajo el agua tras las fuertes lluvias registradas en la zona. Los habitantes solicitan ayuda de las autoridades. Por esta época del año, el agua no perdona y varios son los puntos cercanos al cantón Daule que muestran afectaciones, tanto en casas, sembríos, calles y demás. Las últimas lluvias han hecho que los habitantes de sectores como Laurel, Comején, Las Maravillas tomen otro tipo de medidas, que esperan que el agua baje. Hay a prepararse. Bueno, aquí se ha venido, lo que ha llovido bastante, ha subido bastante el río. Más de la ayuda para más o menos para mis vecinos que están todos en el río. ¿Están aislados? Están aislados y ustedes saben que este es un lugar, un sector bien bajo y de todos los años, no solo de ahorita. Todos los años lo mismo. ¿El arroz? Bueno, el arroz se pierde, pues cuando se siembra en su debido tiempo, se cosecha y cuando se siembra, por ejemplo, ahorita no se puede sembrar arroz. En Laurel y Junquillal, algunas calles se lucen así. Dicen que el agua no baja, pero lo que sí sube inmediatamente es la desesperación. El agua nos tiene bastante aislado a ciertas casitas que realmente es algo no conforme porque realmente no hay ni trabajo. Fíjese bien en esta imagen. A criterio de muchos se trataría de una parte del río, pero cuando no llueve es un camino que conecta con otras comunidades. La lluvia hizo que algunas rutas queden bajo el agua. Están aisladas y ellos tienen su medio de transporte que es esa canoita. Usted me dice que por aquí había un camino. Aquí, puede ser que va aquí. ¿Ya? Que se une a Cascol, Buenavista y sale a la puntilla ya. No hay cómo trasladarse. Las autoridades municipales y del gobierno ya trabajan y con entrega de víveres y demás tratan de aplacar la angustia, que solo hay que esperar que el invierno pase, aseguran. Hemos entregado en las familias, dentro de los grupos vulnerables, hemos entregado kits de dormir, pequeños víveres y de alguna otra manera hemos llegado a esas familias, esas personas que requieren y han necesitado nuestra ayuda. Hoy día entregamos 23 kits de dormir que comprenden entre colchón, sábanas, mosquiteros, baldes recolectores de agua, almohadas, a todas las familias que se vieron afectadas y con las cuales contamos el levantamiento de información de campo. Informó Julio César Saona. Más adelante en lo más destacado del acontecer internacional. En Venezuela la marcha convocada por el presidente interino Juan Guaidó terminó en disturbios. Ya volvemos en El Comercio TV.